Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Buenos días a todo el público que nos escucha y nos ve. Oye, Israel, fíjate que hoy tuvimos un comentario del público, para mi gusto bastante desafortunado, pero bueno, tú sabes que yo leo todos los comentarios del público que puedo, todos los que alcanzamos, y creo que va muy a tono con el tema que vamos a tratar hoy, y quisiera compartírtelo antes de que inicies tu participación, porque creo que nos sirve de contexto respecto a la manera en que pues prolifera la desinformación en materia migratoria y los derechos que tienen los desplazados, porque dice este mensaje del público: que los traficantes de personas abusen y engañen no justifica que los migrantes actúen ilegalmente al ingresar a un país que no es suyo, delinquen al violar las leyes de ese país y todo el mundo los justifica. Nadie los obliga a migrar. Delincuencia hay en todas partes, en Tijuana, en Mexicali, desapariciones de personas, feminicidios, narcos, y no todos nos vamos. Y esto también a Israel, te comento así súper breve, que va en función de pues esta situación que se dio hace algunos días de las víctimas de traficantes de personas que hicieron que varias de ellas de diferentes nacionalidades se quedaran casi 3 días ahí en la intemperie entre los dos muros que separan a San Diego de Tijuana, Israel. Sí, bueno, respecto al comentario, efectivamente hay un desconocimiento del marco internacional que tiene comprometido México y que protege a las personas que entran al territorio nacional independientemente de su nacionalidad. Sí, esto es en el marco, como ya lo hemos manejado anteriormente, de las convenciones internacionales de derechos humanos que obligan al Estado mexicano a brindar la protección a cualquier persona que ingrese al territorio nacional. Cada uno de los países voluntariamente firma estos tratados y México tiene más de 15 tratados, alrededor de 15 tratados ratificados, donde estamos obligados como Estado a brindar las garantías de salud, de educación, de representación legal y otras muchas más a las personas que entren a territorio mexicano, independientemente de si están en condición irregular o si están en condición regular y de la nacionalidad, religión, etnia de la que sean. Entonces, es muy importante pues sí seguir como trabajando en la concientización de la sociedad y pues que sepa que nuestras leyes generales están por debajo de los tratados internacionales porque así lo ha decidido México y pues se tiene que respetar. Hay países que no han firmado estos tratados internacionales, incluyendo Estados Unidos, incluyendo República Dominicana y otros muchos más, pero México lo tiene y lo único que se está empujando es que cumpla con estos compromisos adquiridos, es decir, que cumpla con la ley, David. Y es pues súper importante y viene el caso para el tema de hoy porque vamos a hablar de la trata de personas. Y en este marco, pues tenemos que remitirnos precisamente al derecho internacional y al que es conocido como el Protocolo de Palermo del año 2000, que pues nos señala que el delito de trata de personas refiere a quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para una tercera persona por medio de la violencia física o moral, con engaños o abusos de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre, extirpación de órganos, tejidos y sus componentes. Este protocolo de Palermo, que en realidad su nombre es Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue ratificado por México, fíjate, desde el año 2003. Y de hecho, ya hay una adecuación. Nosotros tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos
delitos, así como una comisión intersecretarial. Y digamos que como siempre, en la ley, pues todo está muy bien, en el principio todo está muy bien. Sin embargo, empezamos a ver pues que en la práctica la situación es muy distinta. Y a lo mejor me preguntarás, David, ¿y cómo se relaciona esto con los flujos de migrantes irregulares? Pues se relaciona muchísimo porque los flujos de migrantes irregulares son grupos altamente vulnerables a que sean víctimas del delito de la trata. ¿Por qué? Porque ahora precisamente muchos de estos traficantes de personas pertenecen a grupos del crimen organizado transnacional que de alguna manera sí, se engancha a la persona cuando sale de su origen, pero una vez que ya está, digamos, fuera del territorio de salida, entra a, en este caso, a México como territorio de tránsito, estas personas son secuestradas y son extorsionadas primero con sus familiares en Estados Unidos y después, si no hay dónde pagar, empiezan a cobrar la supuesta deuda, ¿sí? Y esto lleva a que muchas veces esta deuda obliguen a las personas a prostituirse, lo que es explotación sexual, sobre todo se observa de mujeres, menores, algunos grupos LGBTI, y en el caso de los hombres, a trabajos forzosos y, por ejemplo, a cuidar lugares con armas y drogas para en caso de alguna situación con la autoridad, sean estas personas que ya son, de hecho, víctimas, las que sean procesadas. Y te lo digo porque he estado platicando muchas veces durante varias investigaciones que he participado con algunas de estas víctimas, David. Oye, es un tema que si bien tristemente no nos parece extraño en esta región porque constantemente hablamos y percibimos cómo los dedicados a la trata pues tienen como uno de sus grupos principales de víctimas a los migrantes, a veces no logramos dimensionar estos niveles a los que llegan. Y por ejemplo, del trabajo forzoso se habla mucho, o sea, de estos que se quedan endeudados, que porque te cruzan a otro país, pero allá ya vas a tener que pagar y para pagar vas a estar trabajando años y años porque te lo convierte en una deuda impagable. Pero entonces esto tiene muchos niveles, por lo que estoy entendiendo, Israel, incluyendo esta parte tan dura y tan difícil de la explotación sexual. Así es, David. Tenemos más de 10, digamos, tipos que pueden caer en trata. Los más conocidos pues son específicamente la explotación sexual y el trabajo forzoso, pero tenemos muchos otros tipos de trata. Y digamos que la parte más extrema pues ya son cuando las personas son desaparecidas o simplemente se encuentran asesinadas. Y aquí la situación, David, es que también hay una falta de capacidad por parte del Estado de identificar y sobre todo seguir las investigaciones como trata. Es decir, se les clasifica como otro delito y esto te convierte, digamos, te invisibiliza lo que realmente está pasando en materia de trata. Y yo, bueno, les invito, hay un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México de 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del cual yo voy a rescatar dos partes en específico, pero está disponible simplemente googleando. Uno es que, bueno, para el 31 de julio del 21, de las 33 autoridades de procuración de justicia, es decir, las 32 fiscalías estatales y la federal, solamente 14 contaban con una fiscalía especializada en delitos en materia de trata de personas, ¿sí? Entre las cuales, por ejemplo, no está Baja California. Y hay 18 autoridades que contaban para esa época, para el 2021, con alguna figura especializada en la materia. Aquí sí estaba Baja California, entre estas figuras especializadas en la materia de persecución. Entonces estamos viendo pues que aproximadamente a nivel nacional solo 42% de las fiscalías
cuentan con, digamos, un área especializada. Entonces, ahí estamos viendo una situación complicada en el seguimiento del delito. Ahora, en cuanto a las condiciones de vulnerabilidad, es otro punto que trata este informe, y él mismo señala que estas procuradurías y fiscalías en su mayoría reportan sin información el rubro de las condiciones de vulnerabilidad, es decir, no hay una identificación de a qué grupo pertenecían. De las que lo hicieron, entonces sí, ahí lo que logró más o menos rescatar este informe es que 64% eran comunidades indígenas, 25 jornaleros agrícolas, 5 personas con discapacidad y 3 personas migrantes, 1 personas LGBTI, y pues el resto otros grupos de población vulnerable. Entonces estamos sabiendo ahí, David, también digamos una falta de preparación de el Estado a través, digamos, de sus gobiernos para dar un seguimiento adecuado. O sea, esto lo estoy entendiendo como en toda una cadena de situaciones, traducido en impunidad, y tal vez lo que a lo mejor faltaría comentar es, aunque a muchos nos pudiera parecer obvio, no necesariamente lo es, la situación por la que pasan los migrantes Israel para, por ejemplo, no denunciar cuando están siendo víctimas de este tipo de situaciones. Ahorita me hiciste acordarme, incluso, ¿te acuerdas? Pues de estos casos que usaban a los menores migrantes como halcones, ¿no? O sea, hay todo tipo de cosas, y usarlos como halcones, pues prácticamente es condenarlos a muerte. Pero bueno, pudiera parecer evidente, pero platícanos, ¿por qué los migrantes tienden a no denunciar? Sí, pues primero están, sobre todo aquellos que están en una condición de irregularidad, en una vulnerabilidad tremenda para ir a denunciar, ¿no? Y sobre todo porque nuestras instituciones, en general, tienden a, pues, marginar a aquellas personas que no tienen, por ejemplo, una identificación, que es el caso de muchas de estas migrantes. Y esto se repite pues en muchas instituciones que deberían de dar servicio, precisamente como es las instituciones de procuración de justicia, pero también pues otras como a veces se refiere a cuestiones de salud o cuestiones de educación. Entonces, bueno, por una parte es este contexto o este marco, y por otra parte es el miedo también, David, del propio migrante. Uno, a que le vaya a pasar algo o que le vayan a hacer algo, y la otra, a que esto vaya a afectar también, por ejemplo, sus procesos de búsqueda de asilo en algún país. Entonces es una mezcla de factores que hace que este delito pues quede en la impunidad. Y digamos, cuando se logra, estaba yo leyendo un artículo de Iscara Palacios, un investigador, que él se va a Chiapas, que es una de las zonas pues con un alto número de casos donde han sido encarceladas personas, y él se va y hace una investigación con mujeres encarceladas en Chiapas, y bueno, lo que encuentra es que la capacidad de estas personas que son encerradas, mujeres centroamericanas, pues no es congruente con la estructura que debería de tener un tratante de personas. Entonces, lo que concluye este artículo es que cuando se logra dar un seguimiento, cuando se logra tener una sentencia, pues muchas veces también queda en duda qué tanto las personas que realmente son quienes están pagando son los verdaderos culpables de este negocio, David. Claro. Israel, te agradezco enormemente que no quitemos tampoco la vista de esta temática tan delicada, a veces tan dura y tan difícil de tratar, pero finalmente es algo que es real, que está ahí, y que de hecho aquí tristemente lo vemos pues prácticamente todos los días. Gracias, Israel. Muchas gracias a ti, David.
seguimos en comunicación y ya pues seguiremos abordando temas de suma importancia para comprender el fenómeno migratorio. Sin duda. Gracias y excelente miércoles. Es el doctor José Israel Ibarra González, es cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF, profesor de comunicación en la Ibero, presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, con este tema del riesgo de la trata de personas, principalmente explotación sexual y trabajo forzoso dentro de los flujos migratorios.